Buenas tardes, el día de hoy vamos a hablar de la técnica de estereomoire para la medición de superficies en ingeniería inversa. Presentan los doctores Jorge Ramón Parra-Michel, doctor Rafael Martínez Pérez y el doctor Alberto Duarte Moller, de la Universidad de La Salle Bajío. La técnica de estereomoire consiste en la proyección simultánea de dos patrones de franjas sobre una superficie. La superposición de estos patrones de franjas sobre la superficie formarán un patrón de una franja terciaria a la que se le conoce como la franja de estereomoire. Por otro lado, la obtención de franjas de la superficie con la proyección de luz estructurada no es un tema nuevo, está bastante estudiado y hay mucha documentación al respecto. Sin embargo, consideramos que los modelos matemáticos aplicados en esta técnica presentan suposiciones y conjeturas que no siempre se ajustan a la realidad. Por ejemplo, cuando se asume que la iluminación de las franjas proyectadas son siempre paralelas. Otra característica que tenemos que considerar es la proyección oblicua de la proyección de las franjas. Estas van a ocasionar que el patrón de franjas presente un periodo o una frecuencia variable y no constante, como es una de las suposiciones que se mencionaban hace un momento. Otra suposición muy común es decir que las proyecciones o las fuentes de proyecciones se colocan en una posición ubicada en el infinito, de tal manera que las franjas que llegan a la superficie se pueden considerar prácticamente paralelas. También, nuevamente, esa ubicación no corresponde a la realidad. Considerando la iluminación colimada, con el que se basan muchos de los modelos matemáticos para la proyección de luz estructurada, podemos observar que el periodo de las franjas es constante. Esto va a ocasionar que la separación entre franja y franja de estereomoire también sea constante. Para el caso de la iluminación divergente, que es un caso más real, resulta que los planos donde se ocurre la superposición de las franjas ya no son planos, ya son planos curvos, entre comillas, y la separación entre franja y franja no es una cantidad constante. Como podemos notar, la variación de la separación entre franja y franja va a cambiar conforme cambia la altura de la superposición de las franjas. De tal manera que las franjas de estereomoire asociadas a la superficie no es una relación constante. Estas van a cambiar directamente con la altura. Para poder cuantificar cuánto es esta variación, proponemos el uso de un plano de calibración. Las franjas proyectadas sobre el plano de calibración van a proporcionarnos información de cómo varía la fase de las franjas de estereomoire con respecto a la altura. Para explicar este método, preparamos una simulación de una superficie de prueba, en este caso con perfiles gaussianos. La proyección de franjas de uno de los proyectores se puede considerar en coordenadas polares. En este caso, la cantidad alfa es el ángulo con respecto a la posición de la fuente, de tal manera que la cámara va a poder observar lo que ocurre con cada iluminación. Por ejemplo, el patrón de franjas observadas por la fuente de iluminación I1 más la fuente de iluminación I2 nos va a proporcionar las franjas de estereomoire como se pueden observar en la figura I1 más I2. El mismo caso será para el plano de calibración. Con el objetivo de obtener las franjas de estereomoire se aplica un filtro pasabandas, en este caso con un perfil gaussiano. Queremos eliminar las franjas asociadas a la proyección, quedándonos exclusivamente con las franjas de estereomoire. En este caso se puede observar en las figuras cómo se han filtrado las franjas portadoras y mediante un proceso de phase stepping podemos encontrar la fase asociada a la forma del objeto. Mediante la técnica de desenvolvimiento de fase podemos calcular la fase asociada a la altura de cada objeto. Dado que utilizamos un plano de referencia, es predecible obtener una coincidencia en las fases entre el plano de calibración y la superficie de prueba. Para obtener la relación fase-altura, el plano de calibración está colocado de tal manera que se conoce su ángulo y su altura, correspondiente como se puede ver en la figura superior izquierda.
de tal manera que la relación fase-altura puede obtenerse directamente de la medición. En este caso hacemos un análisis en las líneas seleccionadas. Podemos observar que la variación en diferentes líneas, por ejemplo en los renglones I100 e I250, la relación fase-altura va cambiando considerablemente, no es uniforme. Lo mismo ocurre con las columnas 100 y la columna 300. Para poder obtener la altura en nuestro plano de calibración, recurrimos al mapa de fase de nuestro plano de calibración. La relación fase-altura nos va a permitir conocer directamente la altura en nuestra superficie de prueba al relacionar las fases. Los resultados. Este es el proceso para obtener la topografía de las superficies. Se obtienen primero las imágenes con las proyecciones simultáneas de estereomoiré. Posteriormente se filtran las portadoras mediante un kernel gaussiano. Se calculan las fases envueltas asociadas a la topografía de la superficie. Y por último se aplica la técnica de desenvolvimiento de fase. En la comparación con el método tradicional y el método propuesto podemos ver que el error se reduce considerablemente. Una de las ventajas es que esta técnica puede realizar mediciones en tiempo real, como se muestra en este video. Otros ejemplos de aplicación pueden ser estas superficies arbitrarias. Otro ejemplo de aplicación se obtiene mediante el uso de un bloque mecánico. En este caso el bloque fue escaneado en 3D y se construyó un modelo virtual. El modelo mecánico se instaló en nuestro experimento, que consta de dos fuentes de iluminación, S1 y S2, nuestra cámara que capta la información y nuestro plano de referencia. Al mismo tiempo, se utilizó un plano de calibración. Aquí podemos observar una imagen experimental de nuestro bloque mecánico y el proceso matemático para la eliminación de las fases portadoras, para quedarnos exclusivamente con las fases de estereomoiré. Utilizando la técnica de corrimiento de fase, podemos obtener tanto la fase envuelta y la fase desenvuelta correspondiente. Aquí tenemos los resultados obtenidos. Podemos observar que la curvatura de ambas imágenes obedece a la divergencia de la iluminación. Aplicando el algoritmo descrito anteriormente, podemos reconstruir nuestra superficie del bloque mecánico. Algunas mediciones se pueden observar en esta tabla para dos líneas seleccionadas. Podemos observar que la incertidumbre es bastante reducida. Y una comparación de los tres modelos, tanto el físico, el modelo digital y los datos obtenidos con la técnica presentada. Como ejemplo de aplicación 3, podemos observar una imagen donde se observa claramente el patrón de estereomoiré. En este caso utilizamos el rostro de una escultura olmeca. Los procesos para la obtención de la fase envuelta y la fase desenvuelta para tanto el rostro olmeca y nuestro plano de calibración. Aplicando los algoritmos podemos comparar nuestro rostro original y nuestro rostro olmeca en tres diferentes líneas. Podemos observar que el promedio del error es muy bajo, cerca del 0.2%. Podemos concluir que esta técnica presenta errores mínimos. El promedio del error fue calculado en 0.1%. El nivel de incertidumbre también es reducido. Referencias. Les agradecemos mucho su atención.